Bueno, en esta clase vamos a tener una propuesta respecto a cómo podemos distribuir el tiempo de nuestra clase de manera de que pueda ser un poco más versátil, tengamos variedad de actividades, que en la planeación nos permita a nosotros tomar en cuenta diferentes momentos. Acá les voy a dar aquí una pequeña idea. Realmente una de las características que tiene la planeación es que es flexible. Tenemos que tomar en cuenta que pueden cambiar el orden de las actividades, pueden en algún momento modificarse, pueden omitirse, pueden surgir nuevas. ¿Por qué? Pues al estar trabajando en grupo, pues nos vamos a dar cuenta que en el momento en el que lo estamos realizando van a haber actividades que van a resultar más del interés de los pequeños, otras a lo mejor nosotros la planeamos y pensamos que iba a estar como muy divertida y en el momento resultó que no salió como nosotros lo esperábamos. Pero bueno, en eso pues ya con la experiencia nos vamos a ir dando cuenta que por más a veces que estemos preparados, pueden surgir a veces inconvenientes. Y para esto, pues bueno, tener claro que la planeación puede ser flexible. Bueno, en esta distribución del tiempo, es importante primero saber cuánto tiempo dura la clase. Por ejemplo, nosotros a veces hacemos una planeación mental, ¿no? Y decimos, bueno, la clase dura 1 hora, 2 horas, la verdad depende muchísimo pues, de cuánto tiempo duren las reuniones. Y decimos, pues voy a hacer, ¿no? Esta actividad, les cuento la historia, pues que coloreen los niños, hacemos un jueguito. Entonces ya como que en nuestra mente pensamos que ya hemos llenado el tiempo. Pero si nosotros nos tomamos este tiempo de poder distribuir las actividades y reflexionarlas respecto a, bueno, en realidad, ¿cuánto tiempo me voy a llevar en esto? ¿No? Aquí va a surgir también mucho la experiencia. Si ya digo, bueno, la bienvenida, ¿cuánto tiempo realmente yo me llevo dando la bienvenida? ¿No? Y aquí también vamos a tener que tomar en cuenta características que vimos en nuestra clase anterior respecto pues al tiempo en el que los niños se mantienen concentrados y pues también tomar en cuenta las necesidades que les platicaba también en las clases pasadas, que los niños tienen esta necesidad de expresarse, de dialogar, esta necesidad también de moverse, esta necesidad de convivir con otros. Entonces, pues aquí este cuadrito que les muestro es más o menos como lo hacemos en donde yo me encuentro ahorita sirviendo, pero les digo, no se puede modificar. Aquí es una bienvenida, aquí les puse una bienvenida efusiva. Desde el momento en el que nosotros ya estamos dando la bienvenida, si es que a lo mejor se distribuye, hay diferentes personas que apoyan o es la misma persona, es muy importante aquí la actitud con la que nosotros nos presentemos. ¿Por qué digo efusiva? Porque desde ese momento ellos tienen que escuchar nuestra voz fuerte, clara, alegre, que estamos con una actitud muy, muy positiva, que nos alegra tenerlos ahí con nosotros. Y eso también a ellos les permite tener una lectura, ¿no? De a lo mejor nuestra actitud les dice, esta clase no va a estar divertida o la maestra viene preparada, ¿no? Entonces, también el hacerles saber, ¿no? Que nos da gusto verlos. Entonces, esto es muy importante, dar la bienvenida a los niños, reconocer a aquellos que son nuevos, para que también, si los identificamos, poderlos incluir en la clase, mantenernos ahí atentos de cómo los observamos, y si se muestran tímidos, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que ellos se integren? Y sobre todo que los demás los reconozcan, que el resto del grupo pueda voltear, verlos, saludarlos, darles la bienvenida y pues poner el tiempo en las manos de Dios, ¿no? Esta oración. Bueno, ¿cuánto tiempo realmente necesitamos para esto? El tiempo, pues mínimo, pues 5 minutos, ¿no? Ahí les digo, ahí va a depender, porque si a lo mejor tenemos varios niños nuevos, pues este tiempo puede ser un poquito más amplio, pero nos va a permitir, les digo, esto de estar considerando los tiempos, diversificar la clase. Siguiente, una dinámica de activación. ¿Por qué es importante una dinámica de activación?
Los niños, desde el momento en el que estamos presentando esta actividad, se despierta este interés, ¿no? Estábamos también viendo en clases pasadas acerca de cómo intervienen las emociones en el aprendizaje. Entonces, en esta parte, la activación física también permite que ellos estén alerta, ¿no? Su cerebro esté alerta, haya motivación. Y cuando nosotros lo planeemos, es importante que cada una de estas actividades que se están aquí diversificando, pues lo mejor que podemos hacer es que desde el momento en el que se planea tenga que ver con el tema. O sea, que no sean actividades aisladas, ¿no? Que nada más está corriendo o nada más hacemos un jueguito de párense, siéntense, ¿no? A veces son estrategias que nos funcionan, pero lo que yo les recomiendo es que cada una de estas partes pues tenga hilación, que sí se apoyen unas de otras y que desde el principio ellos ya comiencen a tener una idea de qué se trata la clase. La alabanza y la adoración, pues bueno, este tiempo ya es destinado por cada ministerio, es muy diferente. En ocasiones, pues a veces los niños alaban con los adultos, a veces tienen su tiempo aparte. Entonces, aquí pues realmente va a depender de su ministerio, pero si ustedes lo hacen ya directamente con ellos, pues aquí podemos tener la oportunidad de implementar, ¿no? Alguna también estrategia para motivarlos, para que ellos estén ahí listos para adorar a Dios. La introducción del tema. Esa es una parte muy importante. La manera en la que nosotros introduzcamos el tema puede ser muy variada y diversificada. Aquí les puse algunos ejemplos. La que comúnmente nosotros conocemos, pues es partir de una historia bíblica, ¿no? Comenzamos a contarle al niño la historia bíblica y en la Biblia dice, ¿no? Y a lo mejor nos estamos apoyando de algún material, de algún recurso visual, pero no siempre tiene que ser así, no siempre tenemos que partir de la historia bíblica. Podemos partir de un cuento, de un cuento que no necesariamente sea bíblico, sino que trae una enseñanza, trae una moraleja, nos permite como introducir al niño a la idea que va a rondar, ¿no? Alrededor de esta clase, pero que claro, tiene que tener un fundamento en lo posterior bíblico, ¿no? No vamos nada más a pasarnos contando cuentos, ¿no? Así, nada más porque nos pareció bonito, sino que nosotros podemos encontrar pues muchísimo material ya ahorita en las redes, en las plataformas que nos pueden apoyar. ¿De qué se trata cuando es un cuento? Pues despertar el interés del niño, que ellos hablen respecto al tema y decimos, ah, bueno, como pasó en el cuento, en la Biblia también, ¿no? Nos explican en tal parte, entonces eso nos permite a nosotros ya hilarlo, pero lo podemos comenzar de diferentes maneras. ¿De qué otra forma? Puede ser una obra que puede ser representada por personas o variedad de títeres, que pueden ser desde los más sencillos, con bolsas de papel, con hilos, con trapo. Bueno, hay muchísimas variedades. Puede ser un video que nosotros podamos crear o un video que ya esté en la red, o puede ser un experimento. ¿Son estas nada más? No, claro, pueden haber muchísimas formas, pero lo que me gustaría, ¿no? Que quedara clara en esta clase es que nosotros tengamos esta libertad de poder comenzar desde otras formas, ¿no? Salir un poquito a lo mejor de esta manera en la que estamos acostumbrados a hacerlo. No quiere decir que está mal, pero a veces ya como el hacer las cosas de la misma manera hace que las niñas y los niños digan, ah, ya hasta sé que viene, ¿no? Y de cierta forma no hay una motivación extra, ¿no? Una expectativa, ¿no? De que, oye, hoy qué va a haber, ¿no? ¿Qué va a haber de diferente? Esto tiene que ser corto, que les puse de 10 a 15 minutos. La atención mínima que estábamos viendo de los niños de 3 años, pues son de 6 minutos, pero esto es cuando estamos hablando, ¿no? Así de manera directa. Cuando hay un estímulo que es visual, que es auditivo, que es, en este caso, ¿no? De experimental, que ellos lo están también incluso participar, ¿no? En el momento del experimento, lleva una motivación extra que nos permite a lo mejor
tener su atención durante un poco de más tiempo. Entonces aquí les puse de 10 a 15 minutos. Esto que les estoy diciendo es la manera en la que vamos a presentar el tema, pero sí tiene que haber una explicación. Esta explicación debe de ser breve y contextual. ¿A qué se refiere con contextual? Que las niñas y los niños comprendan desde lo que ellos conocen, desde lo que ellos viven, desde lo que ellos saben. Porque muchas veces nosotros presentamos la historia bíblica pensando que ellos ya entienden, ¿no? El contexto, o que a lo mejor no es importante que ellos entiendan por qué era así en esos tiempos. Pero es importante que nosotros mismos, preparar la clase, investiguemos, ¿no? Ahorita les voy a dar un poquito más el ejemplo de esto. Aquí es donde entra lo que yo les comentaba, el diálogo, que en esta explicación, además de que nosotros estamos aportando, nos vamos a dar cuenta que el grupo también va a aportar mucho, ¿no? En esta explicación. Permítanme, aquí voy a modificar nada más algo. Listo, ya. El diálogo, y también viene aquí el tiempo del versículo, que en esta parte también debe de incluir una dinámica. No necesariamente el versículo, los niños lo tienen que aprender memorizando, ¿no? A veces es como la manera más común en la que lo hacemos, no de repetirlo una vez, a ver, y lo vamos a volver a repetir, sino que aquí lo podemos hacer por medio de dinámicas, de juegos, de movimiento. Vimos una tabla, ¿no? Qué diferente es cuando nada más lo hacemos de una manera, pero cuando se diversifica, pues hay un mayor conocimiento, hay una mayor retención, porque está ligado al interés. En esto la explicación puede durar de 6 a 10 minutos. Hay que recordar que pues los pequeñitos duran, su atención es menor, los de 3 años. El diálogo, aquí en el diálogo tenemos que dar la oportunidad que sea el tiempo de interés. Creo que esta es una parte a veces un poquito difícil para los maestros, el soltar, ¿no? Porque a veces la clase se está haciendo un poquito, ya tenemos nuestros tiempos pensados y decimos, ay, o sea, ya siguen hablando y tenemos preparado otra cosa. Y a veces como maestros nos cuesta esa parte, ¿no? Queremos como tener el control de las actividades, de lo que se está hablando. A veces incluso ya cuando hay el diálogo, se puede desviar un poquito el interés de los niños. Y eso porque van a haber algunos que van a hablar de otra cosa, ¿no? Que no tiene que ver con lo que estamos hablando en ese momento. Entonces, sí tenemos que pedirle mucha sabiduría a Dios respecto a en qué momento decir, bueno, vamos a dirigir la clase, ¿no? Hacia el tema, y en qué momento esta participación es un detonante, ¿no? De interés. Entonces ahí sí es cuando tenemos que decir, bueno, nos vamos a perder a lo mejor un poquito de lo que estábamos hablando, pero esto de verdad es muy importante recuperarlo, retomarlo, tener una libretita de decir, a ver, este tema surgió, los niños se motivaron muchísimo. Entonces no pasarlo por alto, sino que podamos estar nosotros ahí muy sensibles a esta parte. Si hay personas que nos están apoyando, alguien a lo mejor que esté ahí con esta responsabilidad de que puedan estarnos apoyando, ¿no? Yo noté que durante la clase los niños se mostraron muy interesados por este tema, cuando tal niño mencionó esto, pues no, ahí se despertó totalmente el interés. Esa es una parte muy importante. Bueno, ahorita les voy a empezar a dar ejemplos acerca de cómo podemos ir haciendo cada una de estas partes. Otra cosa muy importante que no puede faltar en nuestra clase, pues es la administración. Que en este tiempo nosotros podamos acercar a los niños, ¿no? A presentar sus peticiones delante de Dios, muchas veces ligadas al tema. A veces los niños también traen otras situaciones de vida que a lo mejor no tuvieron que ver con el tema, pero que es importante, ¿no? Darles ese tiempo para orar por ellos. A veces incluso si estuvieron distraídos, ¿no? El resto de la clase, este es un tiempo muy importante porque aquellos que están pasando por diferentes situaciones, yo en la experiencia lo he vivido, que se acercan, algunos lo dicen públicamente, otros se acercan y quiero orar aparte. Entonces, ese tiempo es muy importante.
Y pues también orar por lo aprendido, ¿no? Porque quede cimentado en los niños, porque resulte significativo, porque dé fruto. En la ofrenda también pueden haber muchas variantes de cómo lo podemos nosotros hacer. En ocasiones, a lo mejor, pues ya nada más es tiempo de la ofrenda, ¿no? Y cantamos un cantito y pasa el ofrendero. Pero pues los niños también deben de aprender, si a lo mejor no tienen una clase específica acerca de la ofrenda o ya la tuvieron, tiene que ser constante, porque es un concepto que ellos van a afianzar con la práctica. Entonces, si se los decimos como en un concepto, tienen la idea, pero es un concepto que yo he visto que tiene que ser retomado continuamente. Entonces, ¿cómo puede ser? Bueno, sí, puede ser una explicación, ¿no? Sencilla, que es la ofrenda, con palabras que ellos comprendan. Podemos utilizar un video, que ahorita ya hay muchísimo material que nos muestra, ¿no? Hay ejemplos de qué es una ofrenda, ya viene ilustrado. Podemos utilizar un cuento, podemos hacerlo por medio de una ejemplificación, es decir, utilizar recursos que son visuales para que ellos lo entiendan, y pues la oración, ¿no? Entonces, este tiempo de la ofrenda, yo le puse 5 minutos, pero va a depender también de la manera en la que se presente esta actividad. Les digo, si nos estamos apoyando de algún otro material, pues quizá pueda ampliarse un poquito el tiempo. Ahora en las dinámicas, aquí lo puse ya como un tiempo extra porque va a depender del tiempo que tenemos nosotros ya destinados para la actividad. Si, por ejemplo, esto estamos hablando de completar una hora de clases en la que está diversificado, en la que van a haber diferentes momentos, en la que se trata que no todo el tiempo estén sentados o no todo el tiempo estén en silencio, sino que participen. Entonces, el poder diversificarlo nos va a permitir eso, ¿no? De que los niños se mantengan atentos e interesados. Si la clase dura, porque es largo, a lo mejor el tiempo en el que la congregación se reúne, 2 horas, he visto en algunas que hasta 3 horas, ¿no? Entonces, depende del ministerio. Permítanme porque hay aquí unos soniditos. No, ya los quito. Entonces, pues aquí entran las dinámicas. Las dinámicas, de igual manera, que pueden ser respondiendo a las necesidades de movimiento, ¿no? Esas necesidades físicas, esas necesidades de experimentar, de dialogar. ¿Qué podemos hacer cuando el tiempo que hay en la congregación es mucho más amplio? Intercalar esas dinámicas. Ya vino, por ejemplo, el tiempo de alabanza, puedo meter una dinámica. Ya hubo la introducción del tema, meto una dinámica. Entonces, esto permite que estemos abarcando el tiempo y que sea fluido y diverso en cuanto a las actividades. Pero pues estas dinámicas de igual manera no las vamos a hacer de manera aislada, sino que tengamos la oportunidad de hilarlo con las actividades que estamos haciendo. A veces es simplemente con que tenga una imagen alusiva, puede ser en la instrucción, en la manera en la que ellos encuentran un objeto. Entonces ahí no tiene que ser como tan de que estamos explicando, ¿no? La dinámica y diciendo por qué va con el tema, ¿no? Sino que a veces con una simple imagen ya estamos retroalimentando lo que estamos viendo. Bueno, eso les decía, es solamente una forma en la que lo podemos hacer. Quizá ustedes ya en la experiencia han notado que puede cambiar, ¿no? el orden, o ya ustedes tienen su propia organización, solamente es una sugerencia. Bueno, para estas actividades que nosotros vamos a tomar en cuenta, sobre todo en las dinámicas, ¿qué vamos a considerar? La edad de las niñas y de los niños, así como la organización del grupo. Esta organización del grupo va a dar la pauta para diversificar las actividades y la distribución de los tiempos. La constancia de los que asisten y la manera en que se involucren permitirá que se formen proyectos y
Una clase puede ser la continuación de otra. Regularmente, a veces nosotros planeamos una clase y ya para la siguiente es otra clase, ¿no? Y para la siguiente es otra clase. O en mi caso, pues la manera en lo que la hacen es una serie, ¿no? Es una serie que dura, que el tema dura, por ejemplo, 4 semanas, se completa un mes, pero hay otra forma de hacerlo, que ahorita les voy a dar una pequeña propuesta para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. De qué manera va a depender mucho. Si nosotros tenemos un grupo ya maduro, al decir maduro es de que ya son niños que a lo mejor tienen mucho tiempo, ¿no? Ya yendo, ya conocen los temas, ¿no? A veces ya hasta dicen, esa historia ya me la sé, ¿no? Estos niños que van constantemente, esto nos va a dar, aquí les digo la pauta para diversificar aún más y la oportunidad de hacer actividades diferentes. Hace ratito les explicaba que es muy importante que lo que nosotros les expliquemos sea contextualizado. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue así, ¿no? Él fue muy creativo en la manera en la que presentó sus enseñanzas. El ejemplo de la vid que nosotros conocemos y que regularmente como que siempre se las presentamos a los niños de esa manera. Aquí dice la vid, Jesús, como en otras ocasiones, utiliza ideas que forman parte de la herencia religiosa judía. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones, las plantaste. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá plantan planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Bueno, vamos a encontrar muchos otros versículos en la Biblia donde habla de la vid. Pero ¿por qué la vid resulta, ¿no?, tan constante en las historias bíblicas? Pues bueno, porque hay una familiaridad con este concepto. Es una fruta, ¿no? En los viñedos, todo esto, pues es algo contextual que el pueblo de Israel conoce, ¿no? Y que si tú le hablas de eso, es como si a nosotros, por ejemplo, en el caso de México, nos hablaran del maíz. Si nos hablan del maíz y nos dicen, a ver, dinos, no sé, 10 alimentos que se preparen con maíz, yo te puedo decir 30, porque es algo que nosotros vivimos, observamos, porque nos alimentamos de ello, porque vemos cómo se siembra, vamos a algún lugar y hay sembradíos de maíz. Entonces la vid era algo con lo que ellos estaban familiarizados. Entonces Jesús hace estas referencias respecto a lo que ellos conocían. Pero recordemos que, bueno, aunque estas enseñanzas, claro que los niños las pueden comprender, también nosotros podemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De darle a nuestros niños conceptos con lo que ellos estén familiarizados. Jesús lo hizo así porque era una manera en que el pueblo podía comprender un poco más, ¿no?, lo que él estaba explicando, dándoselo ya directamente de lo que ellos vivían. Igual la semilla de mostaza. Aquí las plantas de mostaza que crecen en Israel son arbustos muy altos porque llegan a alcanzar, dice, a veces los 4 y 5 metros de altura. Entonces, cuando Jesús hace habla, ¿no?, acerca de la semilla de mostaza que es tan pequeña, pero que esa pequeña semilla se vuelve un árbol tan grande, pues ellos al pensarlo, reflexionarlo, entenderlo, pueden hacer esta asimilación, ¿no? De decir, bueno, sí es cierto, ¿no? Yo ya vi la semilla y comprenden este concepto. Entonces, ¿cómo Jesús, al hablar de la semilla de mostaza, pues ya está entrando en este proceso reflexivo de quienes lo escuchan? Porque es algo que ven, ¿no? Que a lo mejor alguien que camina constantemente, que camina ahí en Israel, observaba, ¿no?, estos árboles, y resulta algo que pues es familiar. Jesús usaba el diálogo, preguntas y respuestas para provocar la reflexión. Entonces, cuando Jesús quería enseñar algo, les decía, no era un maestro controlador, ¿no? De que él hablaba y que ya no había esta oportunidad de que intervinieran los demás. Claro que la enseñanza de Jesús era tan hermosa que la gente lo seguía,
estaban atentos, ¿no? Sorprendidos de su enseñanza, pero él propiciaba el diálogo, las preguntas y las respuestas, para que ellos mismos reflexionaran. Contaba historias, que eran las que conocemos, parábolas, que involucraban a los oyentes antes de que ellos se dieran cuenta que ellos mismos eran la moraleja de la historia, ¿no? Mientras ellos estaban haciendo esta asimilación de estos conceptos, ya, y se iba a dar este proceso reflexivo, pues bueno, ya hay toda una, yo me imagino así a Jesús, ¿no? Planeando, ¿no? Totalmente qué iba a decir, y quizá no a lo mejor como lo hacemos nosotros, pero es una, en su sabiduría, él lo hacía de esta manera, ¿no? Que resultaba tan rico para comprender, para reflexionar. De igual manera está la parábola del crecimiento de la semilla, ¿no? De aquella semilla que cayó entre espinos, de la semilla que cayó en buena tierra. Y bueno, en este sentido del parábola del crecimiento de la semilla, puede resultar un tema muy rico, ¿no? Que muchas veces los niños lo pueden realizar en la escuela secular. Resulta un tema muy necesario también en estos tiempos que estamos viviendo, pero que de verdad es de mucho interés desde que ven, ¿no? Cómo brota una pequeña planta, el cuidado que deben de tener ellos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿en algún momento ustedes, además, ¿no? De explicarla, de poner imágenes, de poner el video, lo han hecho? ¿Han hecho esto de sembrar una semilla con los niños, de experimentar, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús a qué se refería Jesús con eso, ¿no? Que por qué entre las espinas, de llevar esta actividad de experimentación, ¿no? De qué pasa cuando yo lo siembro, ¿no? En la arena, cuando lo siembro en la tierra apretada. Entonces, podemos llevar también a la práctica estas enseñanzas, más que solamente quedarnos en lo visual. Nosotros como adultos, yo creo que resulta mucho más fácil comprender esto, pues porque lo hemos vivido, por aquellos que a lo mejor hemos tenido la oportunidad de sembrar algo, pero los niños a lo mejor no, pues tienen una cierta concepción, incluso cierta experiencia, ahí entra también el concepto. Hay muchos niños que trabajan en el campo y tienen mucho más conocimientos que nosotros en el tema, pero por esto es importante partir también del contexto, ¿no? En el que ellos viven. Aquí me mandaron un diagnóstico, este nada más es una parte, la verdad me motivó mucho, me emocionó leerlo, porque aquí, bueno, podemos leer, dice intereses, motivaciones y actividades que les gusta y que no les gusta, ¿no? Lo hicieron de una manera muy práctica. Yo con ver esto puedo pensar que hubo un diálogo, ¿no? Que hubo un diálogo en el que los niños se expresaron, ¿no? En que yo no sé a lo mejor cómo generaron estas preguntas o qué pregunta fue la que ellos dijeron a sus pequeños, pero bueno, aquí ya hicieron una pequeña tablita, pusieron el nombre de los niños y pusieron intereses, ¿no? Y aquí dice, Valentina, ¿cuál es el interés de Valentina? Viajar a Estados Unidos con la familia. ¿Y cuáles son tus motivaciones, Valentina, no? Divertirse, compartir la palabra de Dios. Aquí estamos escuchando directamente a los niños, ¿no? No decimos, yo he visto, ¿no? Que los niños en esta edad tienen interés en esto, porque a veces nosotros solemos hablar por los niños, ¿no? A veces como que omitimos su voz y creemos que nos la sabemos de todas. Pero la mejor manera en la que nosotros vamos a poder conocer el interés del niño, pues es preguntándole. Entonces a mí es de verdad, felicidades y gracias por compartirme esto. Les digo, es un poquito, está más completo, pero esta parte yo la tomé para poder partir de esto y explicarles un poquito de qué manera el diagnóstico nos va a permitir a nosotros verlo desde otro punto de vista. Este diagnóstico tiene que tener una lectura reflexiva de la información recabada. Ya lo recabamos, ya vimos, conocemos a los niños, cómo se llaman, qué les interesa, qué les motiva. Nos damos cuenta que algunos son más expresivos para poder decirlo, otros temerosos, o alguien a lo mejor, por ahí decía, no, lo leí, pues no siente motivación por algo, ¿no? A lo mejor no ha habido hasta el momento algo que despierte su interés, o en el momento no se le ocurrió,
Pero conforme van pasando las clases y nosotros les damos esta oportunidad de que ellos expresen sus intereses, a lo mejor también pueden variar. Esto a lo mejor que ellos recabaron en este momento puede ser diferente, pero por eso es importante siempre mantener el diálogo, porque nos va a llevar al interés real. El punto de partida para presentar los temas es importante que parta del interés de los niños. Y bueno, aquí haciendo una lectura, ¿no? de estos primeros intereses, yo desde lo que leí dije, bueno, hay una como que brilla y destaca, ¿no? Y otras que son similares. Ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿cuál es el interés que pondera? ¿Cuál es el interés que aquí le escuchamos, ¿no? Constantemente y a veces nos lleva a generalizar, a decir, bueno, de 10 niños, porque escuché que 4 dijeron esto, es el interés, ¿no? General. Y bueno, de cierta manera nos va a ayudar para tener un punto de partida. El tema de interés va a ser el vehículo para acercarlos al conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros partimos del tema de interés, no quiere decir que vamos a dejar, ¿no? La enseñanza, no quiere decir que vamos a dejar de hablar de la palabra de Dios, no quiere decir que nos vamos a dedicar ahora a hablar de otros temas, ¿no? Que tienen que ver con la escuela secular, sino dice, es el vehículo, es la manera en la que los vamos a invitar a llegar a conocer a Dios desde otro punto de vista, acercándolos a su contexto, pero la educación no se queda nada más en el contexto. Es decir, no porque, por ejemplo, yo no vivo en Oaxaca, y en Oaxaca pues hay una gran diversidad, Oaxaca en México hay una gran diversidad cultural, gastronómica, y me tengo que quedar con esto, aunque es muy rico, porque la verdad me puedo llevar muchísimo tiempo hablando de mi estado, ¿no? Y de toda esta variedad, sobre todo pues cultural que hay. Además les digo de esto, yo puedo conocer otras culturas, ¿no? Puedo conocer otros lugares. Y les decía, no necesariamente nada más me quedo con mi contexto, parto de mi contexto y una vez que ya hemos afianzado esto, pues podemos salir a conocer otras cosas. A mí me sorprende a veces cómo los niños, por ejemplo, que nunca han conocido un zoológico, que difícilmente a lo mejor hay televisión en sus casas, que muchos a lo mejor no tienen dispositivos electrónicos, saben que es una jirafa, ¿no? Donde viven ellos, pues nada más hay vacas, hay borreguitos, hay ¿qué otro animal? Caballo, burro, mula, pero ellos te pueden describir una jirafa, ¿no? Entonces, no quiere decir que nada más nos vamos a quedar con el contexto, o sea, podemos salir también a conocer otras cosas. En este diagnóstico, a mí desde que lo leí, dije, estos niños están muy interesados en viajar. Esa fue mi primera idea, ¿no? Mi primera idea al leer este diagnóstico. Algunos quieren viajar a lo mejor al mismo lugar, otro le interesa otro lugar. Y aquí vamos a partir del interés común. ¿Cómo podemos hacerlo, no? Al estar hablando acerca de la posibilidad de viajar, para que nosotros podamos viajar, ¿no? Desde ahí es la planeación, cómo lo vamos a presentar a las niñas, a los niños, qué cuestionamientos se van a hacer. Desde ese momento, nosotros podemos hacer una planificación general en la que vamos a retomar este punto de interés y también conocer, bueno, ¿por qué quieres ir a ese país, no? Ya sabes, tú sabes, no sé, podemos hacer preguntas generales o decirle, ¿no? O preguntarle, bueno, ¿qué sabes tú de este país? Y a lo mejor, pues, lo que ellos saben es limitado y podemos decirle, ¿no? ¿Qué te parece si investigamos, ¿no? Vamos a investigar acerca de este país, a lo mejor cuál es su idioma, cómo visten, cómo es su alimentación, y estamos partiendo de lo que dijeron, pero van a comenzar a surgir otras ideas, ¿no? Van a comenzar a surgir otros intereses de decir, ¿y cómo será, no? ¿Cómo será en otro lugar? ¿Qué comerán en otro lugar?
empezamos a, el mundo que es tan grande y tan diverso, nos permite a nosotros tener de igual manera esta oportunidad de partir desde diferentes cosas. Aquí yo les ponía como imágenes como para darnos una idea, ¿no? Del momento en el que ya llegamos a ese tiempo de comenzar a hacer las primeras actividades. Podemos partir de la diversidad biológica, de la diversidad cultural, podemos partir incluso de las banderas, o sea, hay muchas formas de donde podemos partir. Ese les decía, es el interés. Vamos a comenzar a introducir el tema, a saber qué es lo que a ellos les gustaría saber acerca de los viajes. Por ejemplo, si quieres viajar a este país, ¿no? ¿En qué te transportarías? ¿Dónde piensas comprar tu boleto, no? Y empezar así que en esta plática, ¿no? De que nosotros mostramos el interés, ¿no? De saber por qué los niños manifestaron esto. Pero no nos vamos a quedar ahí, no se me vayan asustando, ¿no? Vamos a diversificarlo. Vamos a ver cómo podemos continuar con esta propuesta. Uno de los temas que a mí me encanta en lo secular y también en la escuelita bíblica es hablar de la diversidad biológica. ¿Cómo es que Dios, en su amor, en su soberanía, tiene tanta creatividad, ¿no? A veces nosotros hablamos de los atributos de Dios y a veces lo hacemos de una forma un poco como muy cuadrada, ¿no? Y Dios es esto, y Dios es esto, y Dios es esto. Pero resulta para los niños mucho más significativo, más rico, o sea, poder partir de lo que ellos ven. A veces cuando vemos la creación de Dios decimos, si Dios hizo en el día 1 esto, ¿no? Y en el día 2 hizo esto, y en el día 3 hizo esto, y a veces ya hay muchísimo material en internet del que nos apoyamos, pero que nos podríamos salir de esta, como que de este cuadrito que nosotros mismos nos hemos dibujado y que nos ha encasillado un poquito, ¿no? La creación de Dios es de verdad tan maravillosa, hay tantas especies que no conocemos. Ahorita yo me enfrentaba un poquito en mi trabajo respecto a teorías, ¿no? Que ya muchas veces se trabajan en la escuela que llevan a los niños pues a veces a encaminarse mucho a una teoría, ¿no? Y una de ellas pues acerca, ¿no? De que el hombre proviene del mono, ¿no? Que estamos creados por nuestro planeta se creó por casualidad, ¿no? Por una explosión. Entonces, a mí yo cuando pienso esto, digo, bueno, Dios es un Dios de ciencia, ¿no? Nada de lo que Dios hace es casualidad y nada de lo que Dios hace es magia, ¿no? Todo, absolutamente toda la ciencia apunta a esto, ¿no? A su poder tan infinito. Y a través de todos estos temas, vamos a poder conocer también a Dios a través de su creación, como un Dios creativo, todopoderoso, soberano, omnipotente, porque de verdad, como a mí me impresiona, yo alabo a Dios por eso, porque digo, cómo cada una de las cosas, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde lo más singular hasta lo que es más complejo, cómo todo tiene un porqué, tiene una razón de ser. Desde el animal más feo hasta el animal más hermoso, todo cumple con una función en nuestro planeta. Entonces, podemos partir de documentales, podemos partir de videos, podemos partir de sus investigaciones, podemos partir de lo que ellos han aprendido en la escuela. También en este tipo de temas podemos hablar acerca de un Dios que ama su creación y dejó al hombre como administrador, ¿no? Y a veces no a veces, sino como hombres, como mujeres, hemos sido malos administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y enseguida les voy a poner ejemplos acerca de esto. Dios ama su creación y les digo, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, lo hizo con tanta creatividad, con tanto amor y
nos estamos perdiendo de darles a los niños estas experiencias. Incluso podemos, no sé, ya de acuerdo a los protocolos, ¿no? Organizar una salida, ¿no? Llevarlos a ver animales, y desde ahí, ¿no? Estar partir de estas peculiaridades que tienen los animales para poder alabar a Dios por eso. Y otra, ¿qué estamos haciendo con la creación de Dios, ¿no? Como administradores, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros como seres humanos no tenemos ni un millón de años en el planeta, y qué hemos hecho en este poco tiempo, ¿no? Cuando la creación de Dios tiene mucho más tiempo, y pues qué hemos hecho, ¿no? Llegar a este momento de reflexión con nuestras niñas y nuestros niños. Aquí se presta para muchísimas actividades, para estos momentos en los que vamos a retomar la atención, les decía, y que también nos va a permitir alabar a Dios, ¿no? Por todos sus atributos. Podemos partir de cosas tan sencillas como cuentos generadores, fotografías, ¿no? Ahorita también hay muchas fotografías que ganan premios, ¿no? De fotógrafos que han logrado captar momentos de los animales. Entonces, podemos presentárselas, ya sean por medio de una pantalla, pueden ser impresas. Entonces, a veces no siempre es necesario dibujarlo. Si tenemos el acceso, pues ocupemos otros recursos, y si no, pues bueno, Dios nos va a dar la creatividad para poder presentarlo, ¿no? Incluso a veces una gallinita, un animalito que tenemos ahí, que es parte del contexto, lo podemos llevar y va a causar ahí la euforia de los niños, ¿no? De querer conocer o hablar de este tema. Por ejemplo, aquí, ¿sabías que un rugido de un león adulto se puede escuchar hasta 8 kilómetros de distancia? Podemos también hacer esta asociación entre estos animales y cuáles animales nosotros conocemos, ¿no? En historias bíblicas. Entonces, podemos hacer esta asociación. ¿No te imaginas, no? Cuando este personaje estaba ahí rodeado, ¿no? De leones, y estamos dando estas características de este animal, estamos partiendo, ¿no? Ya desde, no es lo mismo, me encantan a mí estas imágenes tiernas, ¿no? Yo misma lo promuevo, incluso en mi página, porque me encanta, para poder mostrarle a los niños, pero también resulta muy rico que ellos lo conozcan a estos animales ya desde lo real, ¿no? Desde sus características reales. Otra cosa, bueno, aquí ya les puse unos ejemplitos. Por ejemplo, ¿sabías que la rana de árbol de Alaska se congela viva en invierno y se le para el corazón en primavera, se descongela y revive, ¿no? Entonces, hay tantas singularidades que es Dios, ¿no? Es Dios, un Dios tan creativo y tan hermoso. A mí me encantan estos temas. Entonces, bueno, podemos partir, les digo, de un ¿sabías qué? De investigar. Hay niños que, por ejemplo, son muy apasionados por ciertos animales, que desde que son pequeños, tienen el peluche, los hacen plastilina. Bueno, también podemos invitar a estos niños que tienen mucho conocimiento respecto a cierto animal, a que ellos expongan, presenten, ¿no? La información acerca de ese animal, que es su animal favorito, del cual ha aprendido, ¿no? Durante su vida. Y aquí las puse, ay, que aquí no me permite ver, bueno, ya lo bajé. El interés de la mayoría no debe dejar fuera al resto. Bueno, no les leí la tabla, pero si alguien lo alcanzó ahí a leerlo, en la tabla podemos ver que algunos niños manifiestan su interés por los viajes, pero no todos. Alguien por ahí dijo, bueno, le interesa la arquitectura, alguien dijo, pues le gustaría ser chef, alguien dijo que quiere continuar estudiando, alguien dijo, pues lo que quiere es pasar tiempo con su familia. Todo estos intereses pueden llegar a un punto común. En el anterior, ¿no? La imagen anterior que vimos, donde partimos de conocer
diferentes países del mundo, de que los niños lo investiguen, que sepan cómo se visten. Bueno, aquí podemos también involucrar a aquellos, por ejemplo, en la arquitectura. La arquitectura en el mundo es muy diversa, ¿no? Entonces también podemos aquí estar metiendo el interés de otro de los niños, ¿no? No lo estamos dejando afuera, estamos llegando a un punto común. Y ahí después hay un ejemplo, ¿no? A lo mejor entre todos arman una gran maqueta, todos colaboran, incluyen diferentes diseños. Nos podemos, les digo, salir un poquito de este cuadradito que a veces nosotros hacemos. Y, por ejemplo, en esto del chef, ¿qué tiene que ver el chef con el mundo? Pues muchísimo, porque hay una diversidad también de gastronómica en la que los niños pueden conocer, investigar, ¿no? Acerca de, bueno, qué platillos hay en el mundo. Podemos hablar, por ejemplo, también ahí del pueblo de Israel, ¿no? ¿Qué comían ellos en ese tiempo? Entonces, ¿qué es importante en un proyecto? Podemos partir del pasado, podemos comenzar con el presente, pero siempre tenemos que llevarlos a que asimilen entre lo que pasó antes, pero que también ellos lo puedan comprender con el tiempo actual, con lo que ellos están viviendo y las consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones a futuro. Entonces, es como esta cuerdita, ¿no? Podemos ir entre el pasado, el presente, el futuro, y siempre, siempre sin olvidar que a quien debemos de exaltar, de alabar, de adorar en todo, ¿no? En nuestras clases es a Dios, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo nos vamos a ir ahí encaminando un poquito más a estar incluyendo también temas de la Biblia y que no se van a estar dejando de lado. También aquí, por ejemplo, a estos chicos, ¿no? Que en el diagnóstico decían, pues yo tengo el interés de terminar la escuela, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? Porque hay esta decisión, hay esta idea, hay esta, pues, situación en la que muchos niños viven, ¿no? Situaciones económicas, tienen esta certeza de que si ellos estudian van a poder salir adelante, cambiar su estilo de vida, ayudar a sus padres, ¿no? Detrás de este interés hay algo, hay una situación que los niños están viviendo. ¿Por qué muestran el interés hacia esto, no? Algunas situaciones de interés pueden partir del dolor, pueden partir de la carencia, pueden partir de la ilusión, pueden partir del pensar en una vida diferente. Entonces, el estar ya entrando en estos temas que a ellos le interesen, va a permitir que ellos se vayan abriendo su corazón, sientan la confianza, que los estamos tomando en cuenta, que cada vez que ellos hablan, alguien nos está escuchando, alguien los está ahí para inspirarlos, para decirles que nuestra vida en Cristo puede ser muy diferente, ¿no? A lo que hemos vivido, que a pesar de las experiencias de vida que nosotros hemos tenido, Dios va a transformar también en nuestras vidas, nuestro futuro está bendecido en sus manos, así que el proporcionarle también otras ideas, ¿no? Respecto a lo que está más allá de lo que ellos viven. Les decía, partimos del contexto, pero el contexto duele, muchos contextos duelen más que otros, ¿no? Hay algunos en los que las carencias son tan latentes, hay niños con mucha hambre, hay muchos niños con violencia, hay niños que son maltratados, hay tantas situaciones en las que nosotros podemos principalmente hacerles saber que el único que va a transformar nuestras vidas, ¿no? En el que podemos confiar, en el que le vamos a entregar nuestros sueños, todo lo que somos, pues es nuestro Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo y también el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, pero también nosotros podemos mostrarles, ¿no? Esto que está preparado para ellos y ayudarlos, encaminarlos, ¿no? Abrir sus horizontes. Les cuento una experiencia particular en la escuela, una escuela, ya no estoy ahí,
donde yo estaba, y comentaban, ¿no? Los niños acerca de qué les gustaría hacer de, pues de adultos, ¿no? Y hay algunos que se escuchan constantemente, aquel que quiere ser bombero, ¿no? Hay aquel que quiere ser astronauta, ¿no? Que sueñan en grande, pero también hay niños que parten de su realidad y decían algunos, bueno, la verdad fueron más de 2 niños, y decía, yo quiero ser chofer de autobús. Ser chofer de autobús no es un oficio que sea malo, no es un oficio que denigre, ¿no? No es un oficio que tengamos que menospreciar, pero estos niños están partiendo de su realidad, ¿no? Están partiendo de porque sus papás se dedican a eso. Entonces, pues bueno, ahí entran otras situaciones, ¿no? Respecto al mundo que hay alrededor y situaciones que hay alrededor de las personas que se dedican a estos trabajos y que bueno, les digo, finalmente es un trabajo que hay que reconocer, ¿no? Todos nos vemos beneficiados de esto, pero que nosotros tenemos la oportunidad de abrir el horizonte del niño y decirle, bueno, también puede ser el mejor, ¿no? El mejor conductor de autobús, puedes tener una línea de autobuses, pero también hay otras opciones, ¿no? Y el niño va a decidir, nosotros no le vamos a meter la idea nada más de decirle, mira, eso no, ¿no? Mejor puedes hacer otra cosa. No vamos a tener esa actitud, pero podemos ampliar los horizontes de los niños y vamos a ver que con el tiempo pueden cambiar de opinión. En cuanto a las familias, pues bueno, hablar de la familia tampoco está fuera de esta presentación de proyecto, porque las familias en el mundo también son muy diversas. Estamos acostumbrados a tener la idea de la familia desde como nosotros lo vivimos, ¿no? Desde como estamos acostumbrados. Pero la verdad es que hay muchas formas de vida, de organización de las familias a través del mundo. Por ejemplo, recientemente con mi grupo, platicábamos, no sé si ustedes lo sepan, como un sabías qué, que todavía hay nómadas, en el mundo, personas que viven en condiciones que ustedes a lo mejor no se pueden imaginar, o muchos otros a lo mejor ya lo han visto en documentales o en la vida real, pero la verdad es que hay personas viviendo con diferente organización a la que nosotros conocemos. Entonces, todo esto va a llevar a la investigación, los va a llevar a tener una idea más amplia acerca de todo lo que Dios también ha creado. Aquí, por ejemplo, les puse becas para estudiar en el extranjero, ¿no? Bueno, ¿sabías que hay muchos países que incluso les pagan a sus estudiantes? ¿Sabías que hay muchas formas de que tú puedes viajar a otras partes del mundo? El, sí, a José Alfredo. Levantó la mano José Alfredo. Disculpe, hermana, se me movió ¿Sí? aquí en el teléfono. Ah, ¿fue error? Sí, hermana, sí es. Ah, ok. Bueno, muy bien. Entonces, podemos partir, ¿no? Les digo, de un tema común, pero vean cómo se está diversificando. Va creciendo, va creciendo. Y esto les decía, va a tener que ser cuando ya tenemos la pauta de que son niños pues que asisten regularmente. Necesitamos que asistan regularmente porque ya llevan una hilación en el tema, ¿no? Llegan al siguiente domingo y, ay, no, sí, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos esto? Avanzamos con tal cosa, por ejemplo, en el tema de la maqueta, ¿no? Una maqueta no la vamos a poder hacer en una clase, pero la podemos hacer a lo mejor completarla en un mes, la podemos completar, no sé, en 2 meses, pero es algo que va a depender también de la motivación de los niños, de los recursos, de cómo se haya planeado. Entonces, se va diversificando. Ahí, entonces, necesitamos pedirle la sabiduría a Dios, ¿no? Que Él también nos vaya moviendo en el espíritu respecto a qué temas son muy necesarios de tocar, de reforzar,
Hay cosas que son totalmente necesarias respecto a que el niño tiene que tener un fundamento, ¿no? Un fundamento que no lo mueva, que si alguien viene y le dice otra cosa en la escuela, está aprendiendo, bueno, de teorías, no lo va a mover, ¿no? A mí me pasó con mi hijo. Mi hijo, estaban hablando acerca de la evolución del hombre, ¿no? Y iban desde el homo y bueno, entonces ya cuando le toca a mi hijo exponer, él dice, Dios me creó, ¿no? Y no fue algo que yo le dijera, sino que mi hijo lo tiene como tan presente, lo cree tanto, o sea, de verdad, y lo cree en su corazón, que no fue necesario, ¿no? Decirle, hijo, te van a decir esto, sino él dice, Dios me creó, y le quieren a lo mejor, sí, pero mira, no es que eso es religioso, pero mira, también hay otras teorías. No, Dios me creó, y hay esa certeza, ¿no? Entonces, tenemos también que preparar a nuestros niños respecto a esos temas, a eso que ellos van a escuchar, pero tienen que tener también un cimiento muy fuerte, que no necesariamente, les digo, lo tenemos que encuadrar en cierto tema. Bueno, vamos a continuar. Aquí en esta pequeña gran maqueta que les estoy aquí mostrando, pues bueno, es como la idea de entender que puede haber un trabajo colectivo y cooperativo. Regularmente a veces nosotros como maestros nos centramos al trabajo individual, ¿no? A que se lleven una hojita, lo digo personalmente porque todavía estamos en este proceso, ¿no? En nuestro ministerio, en el que pues a veces es un poquito más lo individual, lo que el niño está aprendiendo, lo que dibuja, lo que puede hacer en el momento, ¿no? De la clase, por el tiempo, por la premura a lo mejor, ¿no? De lo que se hace. Entonces, tenemos que salir un poquito de nuestra zona de confort y también entender que puede haber un trabajo colectivo, un trabajo cooperativo, donde lleguemos al momento en el que se creó algo en conjunto. Cuando vemos este ejemplo, ¿no? Que yo les estoy poniendo, ¿qué creen que ven los niños? ¿No? No se están viendo ellos individualmente, se están viendo en grupo, ¿no? Yo participé. Esto que se ve tan grandote, ahí donde ves que hay una sillita y un niño moldeado sentadito, eso lo hice yo. Pero así como hay una participación individual que está siendo cooperativa, también somos un todo, ¿no? Y nuestro mismo Señor Jesucristo también así enseñó. Entonces, pues podemos partir, les digo, de qué mejor maestro que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos partir de estas enseñanzas que Él nos dio. También aquí hace ya un año, creo que es un año, esto fue cuando la pandemia estaba un poquito fuerte, yo hice este video y aquí se los voy a poner para que vean la manera en la que presento el tema y cómo partimos un poquito entre el Antiguo Testamento, cómo lo podemos juntar con el Nuevo Testamento, cómo podemos hablar de un tema de interés del niño que está latente, ¿no? Que está viviendo. Entonces se los voy a poner. Esto en realidad no tuvo, sí formó parte de una serie, pero no vimos tan específicamente como yo les estoy ahorita diversificando las actividades. Entonces sí está como un poquito general, pero podemos ver el seguimiento en cuanto a la idea. Entonces aquí se los voy a poner. Hola, ¿cómo están, amiguitos? Estos días he estado recordando las cosas que hacía en mi escuela. ¿Qué es lo que más extrañas de tu escuela? A mí me gustaban mucho los carteles que mi maestra colocaba en la pared. También hacía dibujos muy divertidos en el pizarrón. De ella aprendí que en todo el mundo hay personas diferentes. No solo por su color de piel, sino por costumbres, tradiciones y estilo de vida. Cuando leo la Biblia, pienso en lo diferente que vivían antes las personas y siempre me siento interesada por conocer más a Dios y por el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios.
¿Tú sabes en qué parte del mundo se encuentra Israel? ¿Has visto un mapa mundi? Este muestra todos los continentes. Nosotros vivimos de este lado, en el continente americano, y en este punto. El pueblo de Israel de este lado, en el continente asiático, aquí exactamente en este punto. En el mapa todo se ve pequeño, pero el planeta es muy grande y nosotros vivimos del otro lado, de donde surgió el pueblo escogido por Dios. Todo comenzó con la promesa que Dios dio a Abraham. ¿Recuerdas esa historia? Dios le dijo a Abraham que haría de él una gran nación. Cuando se lo prometió, él no tenía hijos, pero Dios afirmó su promesa y le dijo: mira ahora los cielos y las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham creyó y Dios cumplió su promesa. En la Biblia podemos leer todo lo que Dios enseñó e hizo al pueblo de Israel. Dios no quería que solo ese pueblo recibiera bendiciones y salvación. Los estaba preparando para ser un pueblo ungido, que contara a todas las naciones de sus maravillas. Dios levantó a hombres valerosos y halló a hombres rectos, pero otros llenaron su corazón de vanidad y egoísmo. No querían compartir las bendiciones de Dios con otros pueblos. Vivían bajo la ley, pero no reflejaban el amor de Dios. Dios mandó a su Hijo a este mundo para darnos salvación. Este regalo no solo es para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que lo acepte en su corazón. Mientras Jesús estuvo en este mundo, siempre fue firme al decir que sentía compasión por los pecadores. Él no buscó mujeres y hombres perfectos, sino necesitados de él. Un día Jesús se encontró con una mujer samaritana y le pidió un poco de agua para beber. Esto la sorprendió, ya que en ese tiempo los judíos descendientes del pueblo de Israel no convivían con los samaritanos. No les hablaban y hasta llegaban a despreciarlos. Pero con este acto Jesús ofreció su salvación a esta mujer y a su pueblo, ya que ella llevó a esas buenas nuevas y los samaritanos también creyeron. El corazón de Jesús era humilde y no eligió a ricos o personas muy importantes. Sus discípulos fueron hombres sencillos, entre ellos pescadores, cada uno diferente. Les enseñó a mirar con sus ojos y les dio una gran tarea: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esta era una tarea muy importante que requería de amor, pasión y obediencia. Dios preparó a estos hombres para que a su vez prepararan a otros y compartieran el amor de Dios. Esos hombres fueron obedientes, fueron por todas partes llevando las buenas nuevas. Por eso tú y yo estamos aquí y tenemos a Jesús en nuestro corazón. Nos toca a nosotros obedecer y cumplir con esa tarea, compartiendo con nuestros seres queridos y amigos el Evangelio de Jesús. Pero, ¿qué podemos hacer por los que no tienen a Jesús en su corazón y viven lejos? Necesitamos poner en práctica la intercesión, que es orar unos por otros. Aunque somos pequeños, Dios nos ama mucho y nos escucha. Así que vamos, amigos, intercedamos por otros. Bueno, eso que les mostré ahorita puede ser un cuento generador. ¿Qué es un cuento generador? Un cuento generador es aquel que nos permite llevar a la reflexión diferentes ideas. No nos quedamos nada más como con un punto, sino que a partir de, ahorita ustedes vieron, hubieron muchas ideas ahí en este video, ¿no? Entonces, ¿qué permite captar de todo el video qué fue el interés de los niños, ¿no? A lo mejor los niños no saben, ¿no? ¿Dónde está Israel? Siempre lo han escuchado, ¿no?
el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, pero ¿dónde está? ¿No? Conocer su cultura. Entonces, hay muchas cosas que ahí van a permitir en el diálogo conocer en el interés de las niñas y niños a partir de un cuento generador. Se llama generador porque de ahí va a generar diferentes temas, ideas, nos va a llevar a investigar, nos va a llevar a poder enriquecerlo un poquito más. Veo que aquí hay algunos comentarios, déjenme ver. No son preguntas, pero bueno, muchas gracias por sus comentarios. Bien, en este tema, cuando estamos hablando nosotros acerca de cuál fue el interés, ¿no? de nuestros niños respecto a querer viajar, partimos primero del interés, ¿no? ¿Por qué nos gusta viajar, no? ¿Por qué soñamos con viajar? Porque pensamos que vamos a ir a un lugar que va a estar más bonito, vamos a ver cosas diferentes, vamos a probar diferentes alimentos, vamos a caminar donde las calles van a ser totalmente diferentes a lo que conocemos, ¿no? Entonces vamos a salir de lo cotidiano. Pero bueno, a partir de esto, ya tenemos el interés de los niños, también nos vamos a dar cuenta que en el mundo hay una crisis. Hay una crisis donde hay hambre, hay una crisis donde el capitalismo ahorita está consumiendo, ¿no? Esta creación de Dios, estamos destruyendo nuestro planeta, nos quejamos, ¿no? Porque pues viene el huracán, porque vienen tantos fenómenos meteorológicos, ¿no? Cuando estamos construyendo donde no deberíamos construir, ¿no? Donde este mismo calentamiento global está haciendo que los polos, ¿no? Se estén derritiendo, esto causa que suba el nivel del mar. Entonces, nada de esto que estamos pasando en el mundo es casual, ni es porque, aquí podemos explicarles a esto, ¿no? Porque a nuestras niñas y niños a veces dicen, bueno, ¿por qué Dios es malo, no? ¿Por qué si está viendo que hay tantos niños necesitados? ¿Por qué manda esto, no? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay tanta cosa? Pero realmente nos permite también esto llevar a la reflexión con nuestras niñas y niños respecto a que mucho de lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros actos, ¿no? Dios nos perdona, pero lo debemos de tener claro que hay consecuencias de nuestras acciones. Entonces, Dios nos entregó su creación como administradores y les decía, ¿cómo hemos sido nosotros administradores de lo que Él nos ha dado? Entonces, hay pobreza, hay una contaminación latente que a veces incluso en nuestros eventos podemos disminuirlo, pero a veces no lo tenemos presente. Hay adoración, ¿no? Incluso esto puede ser también parte de esta investigación que hagan los niños, ¿no? Hay adoración en diferentes lugares y no es coincidencia que en estos lugares donde se idolatran, ¿no? A tantos ídolos, pues son lugares que tienen tanta pobreza. Entonces les digo, no es casualidad, sino que los vamos a llevar a entender diferentes situaciones partiendo de la realidad que estamos viviendo. Ahorita, ¿por qué hay tantos divorcios? ¿No? Muchos niños están pasando por estas situaciones. ¿Y quién es la respuesta? ¿Quién es la respuesta a toda esta crisis mundial en la que estamos pasando la pandemia, donde hay virus, donde hay enfermedades, donde hay muerte, donde hay desolación, donde hay niños abandonados? Entonces, todo esto va a llevar vamos a partir de la diversión, de la alegría, de lo que nos gusta, de lo que nos llama la atención, pero nos va a llevar a este momento reflexivo, ¿no? Este momento tan importante que debemos de tener, que a veces la escuela secular lo retoma, pero se ha quedado también muy corta en esta situación. Entonces, pues bueno, la verdad, lo vimos, partimos de un diagnóstico y miren cómo se diversificó. Y pues es una propuesta, les voy a dar otros referentes. Así es, y dice, el pecado ha hecho que pasemos por todo esto. Claro que sí. Ay, ya también pasé. Ajá. Bueno, en este diagnóstico es de niños de 9 a 11 años, que también resultó, ¿no? Con lo que me decía en la clase pasada que podemos hacer con niños de esta edad. Bueno,
Cuando ya hablamos de este tipo de temas, hasta nosotros vamos a descansar un poquito y bueno, nos vamos a dar cuenta que darles la oportunidad a las niñas y a los niños de participar va a ser más rica la enseñanza, el aprendizaje, tanto para ellos como para nosotros, porque nos vamos a llevar muchísimas sorpresas. Entonces aquí ya se va a diversificar. Nos vamos a dar cuenta que las actividades van a ser muy diferentes a lo que hemos estado acostumbrados a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Investigaciones, pueden haber exposiciones. Aquí el ¿sabías qué? Ese es de verdad maravilloso porque hay tantos datos curiosos, culturales, de la diversidad biológica, en el tema que sea, hay muchísimos datos que nos van a llamar nuestra atención. Podemos hacer actividades de arte, podemos hacer creación de collage, podemos hacer maquetas. Entonces, ya tener como esta idea ya un poquito diferente, más amplia, pues nos va a llevar a hacer actividades muy diferentes a las que comúnmente hacemos. Niñas y niños pueden contribuir activamente en la ambientación del salón. A veces nosotros nos volvemos muy acaparadores de esa parte o no lo hacemos. A veces creemos que no es tan importante o a veces caemos en ser nosotros, ¿no? Quienes lo hacemos. Me pasa. Pero también yo lo he entendido mucho en la escuela secular, entonces por esto para mí es tan importante poder trasladar esta parte secular al ministerio infantil, ¿no? Porque nos va a llevar a entender las cosas desde otro punto de vista, en que a veces hasta vamos a descansar, les decía un poquito, respecto a muchas cosas que no soltamos, ¿no? Que nos aferramos a que creemos que depende de nosotros, pero es más bonito cuando podemos ver un salón que está ambientado por los mismos niños, ¿no? Porque ellos pueden hacer sus dibujos, pueden hacer sus representaciones, pueden hacer sus creaciones de arte, y cuando nosotros tomamos esto que ellos hicieron y que a lo mejor a veces los niños se lo llevan a la casa y ya quedó por ahí botado, ¿no? A veces no siempre se le da el reconocimiento de ese trabajo, pero le brindamos un espacio en la pared, ¿no? O hacemos ahí un espacio en el cual ellos puedan poner sus actividades. Cuando el niño entra, o incluso colocar fotografías, eso a mí me ha funcionado mucho, colocar fotografías de los niños en el aula. Esto los hace sentirse parte. Ellos de verdad llegan y dicen, es mi salón, porque pues ahí se están viendo su dibujo, están viendo lo que hicieron. Una de las cosas que debemos de tener muy presentes es que el salón no debe estar muy saturado de imágenes, pero yo he tenido la experiencia que cuando el salón está ambientado por cosas que ellos hacen, no necesariamente los mantiene distraídos. En la experiencia les puedo decir que hace un ambiente muy cálido, muy bonito. El niño está haciendo su actividad y sabe que va a estar visible, pero que no, la verdad no, yo en mi experiencia he visto que no ha causado, ¿no? Como que como que se distraigan tanto. Bueno, ahora vamos a esta parte de actividades lúdicas que podemos considerar en la planeación. Les decía, el tema de interés va a ser el vehículo, ¿no? ¿Cómo los vamos a llevar? ¿Cómo los vamos a interesar? Pero dentro de estos mismos temas, que en sí, cuando tenemos muchos temas conjuntos, estamos haciendo un proyecto. La planeación del proyecto va a ser cuando ya tengamos diferentes temas, subtemas, que van enlazados, que se enriquecen unos de otros. Entonces ya tenemos este proyecto. Entonces, en este proyecto, en estas planeaciones, ¿qué necesitamos? Pues actividades lúdicas que también nos apoyen. Podemos partir de muchos juegos que ellos ya conocen, con los que están familiarizados, pero que les decía, va a ser la diferencia que ellos vean una imagen, ¿no? Alusiva al tema, que podamos hacer que esta actividad lúdica tenga pues algo quizá ilustrativo respecto al tema, ¿no? Que entiendan
que entiendan que todo va conectado. Aquí, este es un ejemplo de un juego que hice en una clase. Estábamos hablando de los nombres, ¿no? De Jehová. Ellos ya sabían que esa era la serie, ¿no? Hablar de los nombres de Jehová y tenían que descubrir cuál era el nombre. Entonces, aquí ya están volteadas, estas tarjetas estaban volteadas, no se veía. Entonces, cada uno de los niños tenía que escoger una de estas tarjetitas que están aquí con forma de círculo. Y la dinámica es así, pasa un niño e indica, ¿no? Indica que voltees esta, pero hay bombas escondidas. Entonces aquí podemos tener el efecto auditivo de la bomba, ¿no? Hay alguien que nos esté apoyando para que cuando la bomba aparezca, suene, ¿no? Y en ese momento, pues, mantenga la atención del grupo. Y cuando cae bomba, se regresa la imagen otra vez donde estaba. Si cae letra, se mantiene volteada, como en el memorama. O sea, ya se mantiene volteada, nada más que el niño no se lo lleva, sino que está a la vista. Cuando las bombas se vuelven a voltear, lo que pasa es que si no están poniendo atención, si no están concentrados, alguien que andaba viendo para otro lado y le dicen, ¿cuál quieres? Vuelve a decir que esta, pues le vuelve a salir bomba. Entonces, ¿qué deben de hacer? Pues mantenerse atentos, ¿no? Estar observando, no, y ahí empiezan a decir, no, ahí hay bomba, esa no. Entonces, una vez ya salieron las letras, ahora, bueno, viene esta parte de, vamos a acomodarlo, ¿no? ¿Qué nombre se formará? Algunos que ya conocen, a lo mejor están familiarizados, ¿no? Y ya lo dicen, se forma ¿no? Vamos a ver a Shaddai. O algunos, si a lo mejor es un tema nuevo, pues no lo van a saber, entonces van a estar ahí jugando entre que lo arman, descubriendo, ¿no? ¿Cuál es el nombre? Entonces, este es un pequeño ejemplo, lo podemos hacer con cualquier otro tema. Hay un juego que es el juego del gato. No sé si en sus países lo conozcan, creo que es muy conocido, que es como una cuadrícula, y lo que tienes que hacer es lograr tener en línea tres de tu misma imagen. Pero bueno, aquí se los voy a mostrar, me parece la verdad muy divertido, muy llamativo, este juego que es con la variante de que es motriz. Permítanme nada más tantito aquí para abrirlo aquí en la página y que puedan verlo. Bueno, aquí lo podemos ver, en esta parte es como jugar el gato, pero ya es con otra variante, en que ya está colocado en el piso, tienen que correr, tienen que hacer esta actividad de agilidad mental, ¿no? De poder hacer que se forme las tres imágenes consecutivas, que es lo que estamos viendo acá, que cuando ya tienen tres de la misma, 1, 2 y 3, pues ya se forma el gato, ¿no? Ganan. Entonces, esta es una actividad en la que ellos están corriendo, hay agilidad. Podemos incluso aquí, en vez de que sean, por ejemplo, estas pañoletas o trapos, puede ir la imagen alusiva del tema, ¿no? Y una imagen por equipo, y de esa manera, pues ya los estamos activando. Para eso vamos a tomar en cuenta el espacio, ¿no? Si contamos a lo mejor con un espacio amplio o el salón está amplio y nos permite hacerlo, pues bueno, es una de las opciones. Aquí permítanme, hay un comentario, no sé si se pregunta. Se llama 3 en calle en Ecuador, dice. Ajá.
bueno, sí, a lo mejor el nombre varía, pero bueno, aquí en México le decimos el juego del gato. Y les decía, bueno, es una variante en la que ya salimos un poquito de hacerlo de manera gráfica y lo estamos haciendo en colectivo, de manera colaborativa, ¿no? En conjunto. Yo les voy a recomendar mucho este tipo de actividades en las que pueden participar, si no todos, pues sí la mayoría. Preferentemente que todos participen. Dejar un poquito de lado estas actividades que sean de competencia, ¿no? Así de que, a ver quién gana. La verdad, esto de decir a quién gana es algo que hacemos muy comúnmente, nosotros todavía lo hacemos, pero es una motivación para los niños, ¿no? A veces resulta muy, no saben qué va a ganar, pero ellos quieren ganar, ¿no? Entonces es algo que los mueve a interesarse. Pero cuando me refiero a más que ganar, es que aprendan a apoyarse unos a otros. Y vamos a ver que hay otras opciones de actividades que podemos realizar. Híjole, ya me di cuenta que nos superpasamos del tiempo, 9:30. Les voy a dejar con el pastor Hugo. Yo bien asustada. Les voy a dejar con el pastor Hugo a ver aquí, permítanme. El resto de la presentación, donde ustedes van a poder tener el acceso, ¿no?, a algunas páginas que les recomiendo. Se las voy aquí a mostrar nada más ya rapidito para ir cerrando. Bueno, en esas actividades lúdicas pueden ser actividades, pueden ser juegos de velocidad, resistencia, equilibrio, destrezas motrices. Entonces, ahí ya como que tener esta variedad nos permite saber que pues hay infinidad de juegos, ¿no? Uno que yo les recomiendo mucho para aprender el versículo es que estemos haciendo actividades en las que el niño se mantenga moviéndose o realizando alguna actividad. Por ejemplo, aquí el de la cuerda, ¿no? Mientras el niño está brincando la cuerda, al ritmo de que él está saltando, va mencionando el versículo, ¿no? Entonces, para muchos niños resulta muy rico, muy fácil de poder memorizar de esta manera. ¿Qué otra variante le podemos dar en el versículo? Que, por ejemplo, estén botando la pelota, la cachan, mientras están concentrados, ¿no?, en estar repitiendo el versículo. Entonces, le podemos dar diferentes variantes. Aquí en esta presentación les dejo algunas imágenes alusivas a los juegos que se pueden hacer en parejas, o por grupos, equipos. También tener presente que si nosotros tenemos este acceso a los recursos digitales, pues bueno, podemos hacer que loterías, búsqueda de objetos, podemos hacer memoramas, podemos hacer ejercicios grafomotrices, tableros de juegos. Bueno, hay una infinidad de recursos que podemos elaborar o que ya están elaborados y podemos encontrar en la red. Y bueno, acá también les dejo el ejemplo de un experimento. Algunos quizá ya lo hayan visto. Romanos. Observa estos 3 vasos. Este vaso te representa a ti y a mí. El siguiente vaso representa el pecado y el último vaso representa a Jesucristo. Al principio, cuando Adán y Eva desobedecieron, entró el pecado en este mundo. Cuando nosotros desobedecemos, nuestro corazón se llena de pecado. Cuando decimos mentiras, cuando decimos groserías, cuando tomamos algo que no es de nosotros. Pero solamente hay alguien que puede limpiar por completo nuestro corazón, que vino a este mundo para poder
hacer que nosotros pudiéramos tener su salvación. Ese fue Jesucristo. Jesucristo es capaz de limpiar todos esos pecados. ¿Lo viste? Así es, así como lo viste, esos pecados desaparecen. Jesucristo no se lleva con el pecado no puede entrar en él. ¿Te imaginas? Bueno, aquí van a encontrar el video completo. Se los voy a dejar como presentación, porque en la presentación le van a poder dar clic en los videos y también se los voy a dejar en PDF. Y aquí les dejo algunas páginas en las cuales ustedes pueden hacer también sus propias herramientas digitales. No es promoción ni nada, pero quien guste seguirme en Niñas y Niños para Cristo, ahí dejo también como algunos tips que ustedes pueden estar utilizando. En cuanto a las herramientas digitales, ahí también me contactan si tienen duda respecto a qué material pueden utilizar. Entonces, en sus videos pueden ustedes estar haciendo cambiar el fondo para este programa. Se llama CapCut y lo descargan en Play Store en su celular. Así que ese tipo de videos los pueden hacer desde su celular. No necesitan un programa muy avanzado o un teléfono muy moderno. Sí lo pueden hacer. Hay unas páginas que aquí les estoy dejando donde pueden descargar ustedes estos fondos animados que tienen movimiento. También donde pueden descargar imágenes sin fondo, que son aquellas que podemos sobreponer en nuestros videos, en nuestras imágenes. También les estoy dejando una página donde ustedes les pueden quitar el fondo a sus imágenes, a las fotografías de sus niños. Incluso, por ejemplo, en esto de los viajes, pueden tomarle las fotos a los niños, le quitan el fondo y pueden colocarlos en cualquier lugar del planeta que ustedes quieran hacerlo. Así que pues es una de las facilidades de las herramientas digitales. Y pues por último, nada más para que ustedes tomen en cuenta, una de las cosas muy importantes, probar las actividades, así como si son apropiados los recursos que se consideraron. No así porque, ya vi que la maestra puso este video y yo creo que sí, lo vamos a poner en práctica y lo anotamos y llegamos el día de la clase y lo hacemos. Vamos a evitar eso. Para que de verdad sea exitosa nuestra actividad, tenemos que hacerlo nosotros, porque al momento nos vamos a dar cuenta que en el video no dijeron, no especificaron que tenía que ser cierto material, que lo tenías que hacer en este tiempo, que en el procedimiento iba primero este paso, luego este paso. Entonces nos vamos a librar de vergüenzas, ¿no? Porque a lo mejor en el momento, nos damos cuenta que no estábamos preparados porque no lo preparamos, no lo llevamos a la práctica. Entonces hay que probar primero la actividad. ¿Cuánto tiempo? Yo puse ahí 10 minutos, pero a la hora que lo pruebo me doy cuenta que no es cierto. No son 10 minutos, nada más son 5. O lo contrario, me llevé 20. Entonces es importante primero probarlo. También tomen en cuenta los protocolos, de acuerdo a cómo se encuentre la situación ahorita en su país. Hay que tomar en cuenta esos protocolos, el espacio, la cantidad de los personajes, el tiempo. Y una de las cosas muy importantes al llevar a cabo actividades son las instrucciones, ¿no? Tener claras las instrucciones para poderlas dar de manera precisa, una a la vez, a nuestros niños. Y pues bueno, esto sería todo. Voy a dejar de grabar y ya para que lleguemos a nuestros comentarios finales.